Bueno, yo creo que ya nos queda claro, ¿no? Lo primero que se tiene que enseñar, pues, es la portada. La portada va a contener el título y el nombre del ponente o de la persona responsable, que es el que se va a encargar de explicar el tema en cuestión. Ya lo demás de información adicional, que si tiene la fecha, que si tienen los demás colaboradores. Perfecto, está bien. Digo, dependerá también muchísimo del formato que les soliciten, que tengan que tener, que tienen que entregar o que deben de presentar. Y de esa manera, pues ustedes más bien se ajustan al formato establecido, pero siguen siendo los mismos componentes. O sea, eso sí, no es modificable. Es totalmente como tiene que presentarse un protocolo. Entonces, la portada, pues es ya, ¿no? El título y quién eres, qué estás haciendo allí, qué vas a platicar, qué vas a decir, qué vas a explicar. No, pues tema fulanito de tal. Muy bien, estupendo. Ahora, eso sí, Profe, a sus órdenes. ¿nuestra tesina la vamos a entregar en un Word o en un PowerPoint? No, 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 no. La tesina, bueno, tiene toda la razón, los dos formatos. Ahí me voy a explicar el cómo. La tesina es en perdón. La tesina es en Word. O sea, en el procesador de texto, que ustedes estén redactando, estén poniendo, que las citas, que si figura uno, tabla uno, lo que sea. Eso va a ser en formato de Word. O en el procesador de texto que tengan disponible, digo, a lo mejor si trabajan en una tablet o en algún otro dispositivo móvil, de preferencia, bueno, pues sería mejor una computadora portátil o una de escritorio, digo, de preferencia, ¿no? Pero se puede utilizar cualquier dispositivo que les permita hacer ese tipo de trabajo. Ahora, eso es en el caso de la tesina, por eso les decía, en el formato de la entrega de la misma, ahí viene, tiene que ser con una extensión mínima de 25 páginas. O sea, eso pues obviamente en PowerPoint no se considera una página, se considera una laminilla o una diapositiva. Entonces, no sería justo que de repente alguien me presente un PowerPoint de 25 diapositivas que nada más tiene 3, 4 oraciones y mucha imagen. Ah, ahí está mi tesina, profe. No, por eso estamos dejando las dos cosas. La tesina, es decir, es como su trabajo en extenso y la presentación. Ahora, la presentación tampoco es obligado que lo tiene que hacer en PowerPoint, digo, de preferencia, porque todo el mundo lo sabemos utilizar, o de más sencillo, no sé, digo, en mi opinión. Pero si quieren utilizar otro tipo por ejemplo, en los cursos pasados, no nada más presentaban en PowerPoint, presentaban en otro tipo de procesador de presentaciones, no sé cómo se llamaban. Incluso algunos en Photoshop tenían varias capas. Y pues es cuestión de su creatividad, ¿no? Como ustedes gusten, el formato es totalmente libre. Entonces hagan de cuenta que presentaba primero lo de la introducción una capa, ¿no? Y luego activaba la segunda y se veía ya la demás información y así las iba activando y pues iba quedando toda su presentación. Digo, ya la forma como ustedes quieran manejar o más bien presentarnos sus temas es totalmente libre. O sea, yo no exijo que tengan que ser, todos tienen que ser en PowerPoint. Todos sabemos usarlo, yo creo que pues es muy sencillo, es muy intuitivo ese programa y pues le podemos sacar mucho provecho. Pero si por ahí alguien quiere utilizar un tercer software que no sea PowerPoint para la presentación, pues adelante. Y de la misma manera, en el caso del escrito, si no es en Word, pero tiene que ser un procesador de texto. Por ejemplo, no sé, por decir por ser muy extremista, si quieren utilizar el bloc de notas, pues bueno, lo están escribiendo y ahí lo están redactando y pues se puede, ¿no? Se vale, siempre y cuando se cumpla con el formato que se les está solicitando. Si tiene porque obviamente si me entregan el blog digo, no lo van a hacer, pero haciendo el ejemplo, si me entregasen el blog de notas, porque así están acostumbrados y les gusta y se sienten motivados de esa manera, voy a copiar todo ese texto y lo voy a pegar en el Word, y si son menos de 25 páginas, pues, ¿qué creen? Ya ni modo, ya se les bajan los puntos de su calificación final. Por eso tengan mucho cuidado. Yo no les digo que no lo hagan en donde ustedes quieran, pero mientras se cumpla lo que se les está solicitando, todo está bien, todo se vale, todo se puede. Pero hay que cumplir con esos puntos, eso es lo importante. Entonces, para terminar de contestarle a la pregunta de nuestro queridísimo Giancarlo, sí, la tesina tiene que ser en un formato que se pueda editar, editable, es decir, el procesador de textos. Y la presentación, es decir, es un archivo adicional, pero que es lo mismo. ¿Por qué? Porque pues es su tema, van a presentarlo en PowerPoint, o bueno, insisto, en el software que ustedes prefieran y gusten y quieran utilizar, o si no, pues en PowerPoint, así como lo que su servidor les manifiesta, les presenta las sesiones, pues también, o sea, es lo convencional, es lo que se usa normalmente, estándar, podemos decir. ¿Por qué? Porque la mayoría estamos utilizando Windows, el sistema operativo, y pues el Microsoft Office, pues viene parte de todo el paquete y es el que usamos. Pero bueno, quizás habrá quien tenga otro tipo de sistema operativo que no sea Android, insisto con lo de las tablets, o Mac,
de la Apple y tienen otro software, pero lo importante aquí, que nos quede claro, tiene que ser un procesador de texto para la Tesina, porque tienen sus compatibilidades precisamente pues para solventar esos problemas por distintos sistemas operativos. Y en el caso de la presentación igual. O sea, ustedes, y es más, si quieren poner imágenes de Paint, pues adelante, digo, si les funciona y quieren ir poniendo así sobre capa y capa, pues bueno, así me lo hicieron en algún momento alguien y esto se veía bien, o sea, no se me había ocurrido que se puede, con la manera de trabajo de Photoshop, activando y desactivando las capas, aparecía la información, ¿no? Y pues también es posible, digo, la creatividad ya dependerá de ustedes, pero siempre y cuando cumplamos con lo que se nos está solicitando, así como ya sabemos trabajar. Entonces, no hay ningún problema, Giancarlo, pero eso sí, son dos archivos, el de su tesina y el de su presentación. Ok, ¿Sale? profe, gracias. Al contrario a usted. Entonces, bueno, en este caso, ojo, atención, es el ejemplo de una presentación. Claro, toda esta información que yo les estoy compartiendo, obviamente es de una tesis, o bueno, es un proyecto de tesis en el que su servidor pues está trabajando, tengo que seguir leyendo, tengo que seguir redactando todos y cada uno de sus componentes, pues para al final ahora sí ya tenerlo bien establecido, poderla presentar, poderla defender, claro, con su debida experimentación. Por eso es una tesis. Eso es lo importante el otro día que estábamos discutiendo entre las diferencias de una tesina y una tesis. Pues una tesina, pues sí, todos lo tenemos claro, pues es menos trabajosa, pero sigue siendo lo mismo. ¿A qué me refiero con eso? Es el mismo tipo de citados, es el mismo tipo de bibliografía, es el mismo tipo de contenidos, o sea, que si las hipótesis, que si los antecedentes, que si la introducción, etcétera. Lo mismo tiene una tesis. El único inconveniente, o más bien, no es inconveniente, el único componente faltante de una tesina para que se pudiera considerar tesis es entonces la experimentación. Porque si ustedes la tienen, por más chiquitita que ésta sea, ustedes están comprobando Bueno, ese sería en el mejor de los casos, porque depende. ¿Qué tal si lo que ustedes hipotetizaron no se cumple, se vuelve apócrifo? Atención con el término, apócrifo significa falso, que no es verdad. Entonces, su hipótesis, es decir, su declaración, acuérdense que habíamos hecho el ejercicio. De hecho, qué bueno que ahorita lo mencionamos porque me falta ponerle hipótesis a esta presentación. Pero bueno, que cuando ustedes hacen una declaración procurando explicar X fenómeno de lo que se trate, entonces ahora hay que ponerlo a prueba. Hay que verificar, averiguar si efectivamente lo que ustedes declararon en su hipótesis es verdad. ¿Con qué? Con toda su experimentación, con todo el peso de los resultados y conclusiones obtenidos a partir de todo lo empírico, o sea, de su experimentación. Y entonces ahora sí, pueden con toda seguridad, porque ya tienen los resultados, hicieron sus replicados, hicieron su modelo estadístico, para que cualquiera que revise su trabajo, oh, sí, cierto, pues mira, aquí tiene, lo hizo 3 veces de la misma manera, con las mismas condiciones y en las 3 veces. Claro, depende del experimento, pero vamos a dejarlo sencillo en este caso para irnos adentrando con respecto a esto de lo de la experimentación, porque es lo que les platicaba el otro día. O sea, hay cursos completísimos que duran hasta un año, mínimo un semestre de clases de puro métodos de experimentación, o más bien, perdón, desarrollo de experimentos. Porque pues es un mundo, o sea, dependiendo de lo que estemos buscando, eso sí, para que ya nos quede claro, cuando decimos el analito, es ese producto, es esa sustancia, es eso compuesto, lo que sea que yo estoy interesado en observar, en cuantificar, en separar, en lo que sea. Ah, mira, aquí está, ¿no? Por ejemplo, por si ponemos agua con sal, pues está diluida en el agua, es agua salada. Si nosotros evaporamos esa agua, le metemos energía, le subimos la temperatura, pues entonces el líquido va a entrar en un estado crítico, se va a evaporar, se van a volver moléculas de gas, vapor de agua, pero los solutos, o sea, la sal disuelta en este medio, pues se va a quedar atrás, se va a quedar ahí de manera sólida, porque ya no tiene el agua que la esté diluyendo. Entonces, en ese caso, su analito es la sal. Ah, miren, repetimos el experimento 3 veces con el mismo volumen de agua, con la misma concentración de sales. Ahora, podemos complicarlo. Podríamos decir, ¿qué tal si solamente se queda la sal cuando pesa 10 gramos por litro, por decir algo? Vamos a hacerlo 3 veces, o sea, ese es el triplicado. Vamos a calentar hasta el punto de ebullición el agua salada que presenta 10 gramos de sal por litro. 3 litros y cada uno con 30 gramos en total en conjunto, o sea, 10 gramos, 10 gramos, 10 gramos. Un litro, un litro, un litro. Las tres se van a poner a ebullición hasta que se evapore totalmente el agua.
bueno, cuidando de que no se rompa el matraz, porque si ya está sólido y le sigues metiendo calor, puede ser que se rompe, se fragmente. Pero vamos a suponer, en el mejor de los casos, en casos ideales, se separa, se evapora totalmente el agua y nada más nos quedan los 10 gramos de sal, porque esos no se van a evaporar y van a seguir. Ah, mira, sí se cumplió entonces con mis triplicados, estadísticamente se comprueba, bueno, hay que hacerles desviación estándar, a ver si hubo alguna otra cosa alguna interferencia, alguna psicofonía rara. Digo, estoy jugando, ¿no? Pero alguna cosa que no debió de haber estado ahí. Y entonces, si todo sale bien, entonces ya pueden reportar. Ah, cuando se calienta el agua salada con 10 gramos de sal disueltos en un litro, siempre se evapora el agua y se queda la sal y se mantienen los 10 gramos. Ahora, les podrían decir, ok, queda claro porque hiciste tu triplicado, pero ¿estás seguro qué tal si esa agua, es decir, ese volumen de un litro, si presentara solamente un gramo o si presentara únicamente 5 gramos, seguirían estando, digo, obviamente y por lógica sí, pues, pero pueden ser así ese tipo de cuestiones. ¿Comprobaste, hiciste un rango de un mínimo, un medio y un máximo? Ay, no, pues no, es que solamente me interesaban 10 gramos. Ah, bueno, está bien. Si tu objetivo, si tu hipótesis, por eso la delimitación de marcar, ser concretos, porque si ustedes abarcan mucho, de ahí se los agarran y los empiezan a cachetear y pues no les pueden decir que no, porque sí es cierto. Entonces, cuando ustedes delimitan perfectamente sus alcances, su tema, los objetivos y sus hipótesis, entonces yo puedo decir, ah, qué buena observación la que me estás haciendo, pero para los fines de mi investigación, de este trabajo, de este protocolo, de esta metodología, únicamente se evaluó un litro con 10 gramos de sal disueltos en ese volumen de agua. Se acabó. Bueno, está bien, no te pueden decir que no, porque ya estás aclarando que ese era el objetivo de tu investigación. Porque si no lo aclaras, si no lo defines, entonces sí te van a empezar a agarrar como los pitbull cuando agarran sus juguetes y no lo sueltan. Porque, a ver, entonces, ¿cómo sabes y cómo aseguras que entonces toda la sal se va, digo, es el mismo ejemplo burdo, ¿no? La misma cantidad de sal se va a mantener después de que evapores toda el agua. ¿Qué tal si varía cuando solamente tienes 5? ¿Qué tal cuando solo tienes uno? ¿Y qué tal si solamente cuando tienes 9 y no 10 lo que tú hiciste? En ese caso, entonces se hace lo que le denominan como un screening, bueno, el anglosajón, ¿no? Como un rango de mediciones. ¿Qué quiere decir eso? Ok, para solventar ese problema, no nada más me voy a enfocar, digo, en el caso de los alcances de su investigación, insisto mucho con eso. Sí, ok, para que no me agarren de por ahí, voy a poner una concentración de 10 gramos por litro, 5 gramos por litro, o sea, la mitad, y 1 gramo por litro, uno muy mínimo. Si se fijan, lo que acabamos de hacer es construir un método, un experimento, diseño de experimento en el que tengo un mínimo, 1 gramo por litro, un medio, 5 gramos por litro, y un máximo, 10 gramos por litro. Aunque bueno, si nos basamos a las concentraciones del agua de mar, pues esta tiene hasta 30 gramos por litro de sal disuelta, ¿no? Pero bueno, aquí vámonos en lo sencillo. Entonces, para cada uno de estas concentraciones, tengo que hacer un triplicado. Fíjense, empieza a complicarse entrecomillado, porque si queremos hacerlo todo rápido, pues no, la ciencia no es de que, es como lo que les digo, no es de que hay que hacer una carrera profesional, no una profesional a carrera. O sea, porque entonces van a quedar muchos huecos, muchas dudas, muchas cosas no van a quedar esclarecidas, vamos a tener ahí muchas incógnitas, no es el propósito y con la ciencia es lo mismo. Lo que procuramos es llegar a un conocimiento válido, que cuando tú lo revisas y si tú lo replicas, sí es cierto, se comprueba que efectivamente si tú evaporas el agua que tiene sal, se queda la sal y se va el agua en forma de vapor. ¿Por qué? Porque le estamos metiendo de energía al sistema, en este caso pues al volumen de agua, ¿no? Entonces, de esa forma, cuando tenemos un mínimo, un medio y un máximo, ya tenemos un rango. Y si hacemos un triple, porque de repente pueden decir, ya lo hice 3 veces, con 1 gramo, con 5 gramos y con 10 gramos. No, así no funciona el experimento o la ciencia estrictamente hablando. Pues sí, lo hiciste 3 veces, pero son 3 factores diferentes. O sea, bueno, son los mismos ingredientes, pero a diferente concentración, diferente peso, gravimetría. Estás haciendo experimentos diferentes entre sí. En cambio, si 3 veces haces 1 litro de agua y en ese litro disuelves 1 gramo de sal, entonces sí estás haciendo un triplicado o un duplicado. En el mejor de los casos tienes que hacer 3, tiene que ser un número non, porque no es tan significativo solamente hacerlo 2 veces. Algunas veces, depende de los experimentos, por eso los critican muchísimo. Cuando es que nada más lo repetiste 2 veces, ¿qué tal si solo fueron coincidencias? Cuando te cercioras de la tercera, cuando es este número non,
Ok, ahora sí le sacas desviación estándar, por ejemplo, el promedio, el famosísimo promedio. Con ese ya tienes un valor más útil o aceptable o válido para todos los que estén analizando tu experimento, tu trabajo. Ok, hizo su triplicado y de esos resultados sacó una media. Media aritmética es algo que le denominamos normalmente como el promedio. Pues si de los tres, por ejemplo, ¿no? Del triplicado del experimento de 1 litro de agua en 1 gramo, uno sí quedó completito el gramo, otro quedó 0.9 gramos y otro quedó 0.8, por decir algo, porque obviamente va a haber variabilidad, porque muchas cosas pueden estar afectando tu sistema, en este caso al momento de evaporar el agua. Claro, existe el error humano, es por eso el error estándar, cuando no se busca, pero de repente pasa. ¿Qué tal si cuando tú pesaste tu sal, que tú creíste que era 1 gramo, por descuido no estaba bien balanceada la balanza, no estaba equilibrada, no estaba adecuadamente calibrada y te midió no del todo ese gramo? Entonces, cuando tú haces tu experimento y luego analizas los resultados, dices, ¿por qué tengo más de 1 gramo si yo solamente había pesado 1 gramo? Por eso ese es el error estándar, por eso la estadística es sumamente importante y por eso los triplicados, que tenga que ser un número non. Entonces, de una vez que ya tenemos el triplicado, por eso, con eso nos salvaguardamos y decimos, bueno, tal vez en uno me salió 1.1, o sea, 1 gramo, 100 miligramos adicionales, quién sabe de dónde salieron, quizás por la falta de calibración de las balanzas y del equipo de medición, pasa, se los aseguro. Por eso las repeticiones son importantísimas. Ahora, eso es cuando eres profesional y cuando haces las cosas de manera consciente, porque claro que pululan, también abundan todos los charlatanes y todos aquellos que dicen que hacen investigación y solamente porque lo hacen una sola vez y reportan que, el resultado siempre te va a dar esto. Y es cuando entonces, a ver, me interesa eso, este fulanito dice esto, vamos a replicarlo, ¿y qué tal si no sale? Entonces es cuando los exponen. Mira, fulano dice que cuando haces esto te van a dar estos resultados y cuando yo lo repetí y le hice el triplicado, ninguna de las 3 veces me dio lo que a él. O sea que no hizo la manera como no hizo ciencia como tenemos que hacerla, no siguió las reglas del juego, no siguió el protocolo como tiene que, o por lo menos su modelo estadístico. Por eso, en una investigación, o si ustedes quieren publicar, por ejemplo, cualquier trabajo, les exigen su modelo estadístico precisamente para evitarse esos problemas, o por lo menos para que se vea reflejado. Fíjate que, pues desafortunadamente no tengo un laboratorio analítico de ese grado. Utilicé una balanza de cocina. Digo, estoy siendo muy burdo y extremista, ¿no? Y la balanza de cocina, pues sí, va a presentar mucha variabilidad, porque tampoco no es de nivel analítico, no me va a estar midiendo miligramos, me va a estar midiendo de 500 gramos para arriba. Entonces, con ese equipo que yo tengo disponible, pues hice las mediciones, pesé mi sal y repetí mis experimentos. Entonces, por eso la media aritmética te da un valor más acertado, más acercado a la realidad, porque lo estás haciendo 3 veces, lo evalúas 3 veces, le sacas la media aritmética, ok, insisto, con otra vez, ¿no? Con el del 1 litro por gramo de sal. Obtuve en uno de los resultados 0.9, en otro obtuve 1, definitivamente 1, y en otro 1.2, ¿no? Sumas, sacas media aritmética, en promedio tengo 1 gramo. Ahí está, ahí es válido. Entonces, ahora sí, con toda confianza, con seguridad, podemos declarar, cuando tú le pones 1 gramo de sal a 1 litro de agua y posteriormente evaporas toda esa agua metiéndole energía al sistema, o sea, le aumentas la temperatura, se evapora todo el líquido, te queda el soluto, en este caso el cloruro de sodio o la sal, y te queda en la concentración que en un comienzo tú la diluiste en ese líquido, perdón, o en ese volumen en estado líquido del agua. Y te queda, al menos en el resultado de mi experimento observado, una media aritmética de 1 gramo por litro, que fue lo que se comenzó en el experimento cuando se pesó por triplicado 1 gramo de sal disuelto en 1 litro de agua. Y ese es un solo experimento, atención, cuando hicieron, ahora sí, su bajo, medio y alto, es decir, su rango de medición, tienen que hacerlo 3 veces con 1 gramo en 1 litro, 3 veces con 5 gramos en 1 litro y 3 veces en 10 gramos en 1 litro. Por eso es lo que les digo, una tesis no es diferente a una tesina solamente porque el factor o el componente metodología no se encuentra presente. Mucha atención, porque luego de repente dicen, es que yo comprobé con una encuesta y ya es una tesis. No, claro, yo no desprecio ni tampoco hago menos
ese tipo de investigaciones en las que hacen encuestas y de ahí obtienen, claro que se obtiene información valiosa. Yo no digo que no, pero eso no es experimentación, eso es recabar datos, o sea, es como hacer la revisión de la literatura. Cuando tú ya te pones y replicas tus experimentos, ahora sí, y reportas lo que estás observando, eso es ya tu metodología y eso es tu experimentación. Si lo agregas a tu tesina, ya se convierte en automático en una tesis, porque no es tan simple. No es de que de la noche a la mañana, de un día para otro, pues hago cualquier cosita y ya, ¿no? Eso lo hacemos porque tiene que tener tu modelo estadístico, por lo que les acabo de platicar y mencionar, ¿no? O sea, sí es sencillo, pero es laborioso. Ese es el término apropiado. No es de que, es que no sé cómo hacerlo. No, te da flojera hacerlo como tiene que ser. Tienes que hacer tus repeticiones y tus mínimo tienen que ser por triplicado. Todo lo que tú hagas, vamos a suponer, por ejemplo, aquí con el proyecto de su servidor, que si yo estoy cultivando microalgas y les tengo que sacar la medición cada ciertos días, a ver cuánto está creciendo de biomasa por miligramo por mililitro, tengo que hacerlo si tengo 3 cultivos, imagínense, 3 cultivos de 1 litro de capacidad cada uno, con A, B, C. Pues así como en el caso del ejemplo de la sal disuelta 3 veces, pues en A, B, C tengo que medir 3 veces cada uno. O sea, voy a extraer el medio de cultivo, le tengo que sacar la absorbancia. Bueno, existe un aparatito que se llama espectrofotómetro que emite un haz de luz y hay una ley que se conoce como Lambert-Beer que te dice que la absorbancia, es decir, si tu muestra está muy opaca o tiene muchos solutos disueltos, va a absorber luz. Y eso te da una medición, te da una absorbancia, te da un numerito. Entonces, ese numerito te indica, tienes esto de concentración en tu muestra que me estás metiendo, en el aparatito te dice eso, pues. Entonces, yo tengo que hacerlo 3 veces para cada uno de mis medios de cultivo para sacar una media aritmética y entonces ahora sí un valor aproximado cercano a la verdad que me diga, ok, a cada tercer día, con los 3 medios de cultivo, con los mismos, si quieren, no, de hecho tienen que ser con los 3 medios porque es el triplicado, es lo que les digo, les insisto. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, si son 2 cepas diferentes, 2 microorganismos, si uno es un procarionte, o sea, una bacteria, y otro es un eucarionte, tengo que tener 3 medios de cultivo. Es lo que les digo, no es difícil, es laborioso, en eso estoy de acuerdo. A, B, C para el procarionte. A, B, C para el eucarionte. A', B', C'. A, B, C. ¿Por qué? Porque es una cepa y otra. Entonces, ahora vamos a trabajar. Tengo que estar en la campana para evitar contaminaciones. Llevo mis medios de cultivo, saco las muestras. Tengo que hacer por triplicado A, B, C del procarionte. Voy, analizo por triplicado 3 de A, 3 de B y 3 de C. Ahora, lo que me den de resultado, saco media aritmética y ahora sí lo escribo en mi bitácora. Tengo 1 miligramo de crecimiento por mililitro en 3 días. Sigo con el B. 3 veces el B. 1, 2, 3, saco medición, hago media aritmética, apunto en mi bitácora. Obtengo 0,9 de crecimiento miligramo por mililitro. Y ahora voy con el C. Saco 3 triplicado, hago el análisis, la espectrofotometría y apunto en mi bitácora, media aritmética, 0,8. Hago la suma, hago la comparación. Sí, se tiene en promedio 1 miligramo de crecimiento por mililitro con estas condiciones, con este medio de cultivo, con este procarionte. Sigue A', B', C'. Ok, vuelvo a instalar los reactores en donde tienen que estar, que siga la oxigenación y demás. Vámonos con el eucarionte. 3 veces A', voy, analizo, etcétera, etcétera. 3 veces B', 3 veces C'. Saco media aritmética, lo apunto en mi bitácora. No es difícil, es lo que les acabo de decir. Es laborioso. Por eso tienes que registrar en tu agenda, ok, hoy lo voy a dedicar únicamente a hacer encuestas a mis pacientes con lesiones neurológicas, por ejemplo, hablando de ustedes, en su servidor. Bueno, hoy o dentro de 2 días no sé, eso es un cronograma, te tienes que programar, porque claro que sucede todo tipo de percances y de altercados y de contratiempos y te afectó todo tu procedimiento y tu experimento. Entonces tienes que programarte, o sea, no es de que se me ocurre hacerlo ahorita, pero después ya veré. No, tienes que seguir tu protocolo, tienes que ser disciplinado, porque si no tus resultados van a ser un cochinero, bueno, en el sentido de que no van a ser válidos, te van a criticar y te van a decir, a ver, o sea, me estás diciendo que lo mides cada que te acuerdas y luego lo reportas y no tienes un control y no haces entonces un triplicado.
los van a despedazar. O sea, si van a hacer realmente una tesis bien hecha, bueno, dependiendo, si van a tener la experimentación como se los estoy compartiendo, tienen que programarlo. Porque imagínense cuánto creen que me tarde o cuánto ustedes creen que se tardarían en mover 6 garrafones de, vamos a suponer, de 1 litro cada uno, ¿no? 6 frascos para meterlos a la campana, sacarles muestras, sacarles triplicado, hacer las mediciones y volverlos a regresar a su lugar original de donde lo sacaron. Para luego continuar con los otros 3, sacarles triplicados, hacer el análisis. Prácticamente te llevas toda la mañana. Si empiezas desde las 8 de la mañana, y se los digo por experiencia, terminas hasta las 2, 3 de la tarde. Bueno, a mí me gusta, yo pongo música y hago lo que sea, o me pongo a escuchar a Jordan Peterson, lo que sea, y estoy concentrado y haciendo mi trabajo. Cada quien tendrá su forma, sus mantras y de cómo trabajar y hacer ese tipo de cosas, pero a mí me gusta, o sea, es lo que les digo, les comparto. Tal vez alguien, ay no, qué fastidio, ¿cómo voy a hacer triplicados? ¿Cómo voy a hacer esos análisis? ¿Cómo voy a hacer métodos, pues sí, estadística? No, no, qué flojera, mejor digo, no los estoy para nada demeritando si solamente hacen encuestas. Ojo, mucho cuidado, pero es más estricta la ciencia, o sea, está bien, obtienes información, es como la psicología. O sea, y aún así también presentan modelos estadísticos. ¿Por qué? Porque van haciendo sus triplicados con distintos tipos de pacientes que presentan los mismos padecimientos. Es entrar en toda una polémica, pero claro que se puede aplicar la ciencia en todos lados, siempre y cuando se sigan las reglas del juego, que es lo que les estoy enseñando precisamente, de compartiéndoles desde mi experiencia de lo que tengo que hacer y que te tienes que programar. Por eso cuando les digo, vayan tomando su tiempo, piensen en un tema, vayan leyendo, a ver si les interesa, si les llena, si les llama la atención y les genera curiosidad, por ahí, síganle por ahí. Entonces, ¿sabe qué, profe? Ya tengo mi título. Va a ser, no sé, lo que ustedes gusten, ya saben, el tema puede ser de lo que quieran. Entonces, bueno, aquí me extendí un poquitín por lo mismo de que hacer el modelo estadístico, las repeticiones son importantísimas por lo que les acabo de decir. Y hay gente que le da flojera y digo, o sea, yo no los critico, está bien, si tú trabajas así de guarro, si no eres profesional, pues son tus resultados, no es mi problema, es el tuyo. Yo hago las cosas como se tienen que hacer y yo les enseño a ustedes, como mis estudiantes, a hacerlo de manera profesional. Pero claro que se van a topar y encontrarse con todo tipo de ideologías, de que no, no, hazle así, nada más solo una vez y ahórrate tiempo y así ya lo reportas. Ya cuando alguien quiera replicar tus experimentos y te exponga, te vas a quemar y no te va a... Bueno, si te dedicas a esto de la investigación, insisto, pero también a ustedes les puede afectar de que, mira, dice que es un kinesiólogo que sabe y que tiene experiencia y reportó esto y pura mentiras. Sí, tú nomás dile que sí, es un charlatán. Obviamente, no quiero que les pase nada de eso a ninguno de mis estudiantes. A sus órdenes. Por ejemplo, si, vamos a decir, yo ya quiero empezar mi tesis desde ahorita, ¿ya la puedo iniciar? Por supuesto que claro que sí. Ahora, no me he metido, para serles totalmente honesto, a las modalidades de titulación de su carrera, pero claro que por supuesto que la tesis es una de ellas, tiene que serlo. Ahora, por eso, digo, si lo quieren hacer a la par, o sea, por ejemplo, con su pregunta, por eso les decía, si quieren orientarlo a su profesión, a su área de estudio, que es la kinesiología, su tesina, pero claro que toda esa información que ustedes recaben y me lo redacten y me lo pongan y que yo les esté haciendo sus adecuaciones y su asesoría para que lo hagan bien hecho, les va a funcionar para que lo puedan añadir y agregar a su tesis. Pero claro, o sea, es como si fuera información adicional. Ahora, si, por ejemplo, quiere practicar y quiere, no sé, meterse a temas que no tienen nada que ver realmente de forma directa con la kinesiología, por ejemplo, ¿no? El mundo después del COVID o no sé, lo que usted guste y quiera, o aeronáutica, para cambiarle totalmente 360 grados a los dos temas. Adelante, o sea, con todo gusto, todos los presentes y un servidor, que precisamente esa es mi función, vamos a estarlo orientando entre todos para que nos quede claro los componentes de todo protocolo, cómo se tiene que presentar, cómo tiene que estar redactado, qué significa cada uno de estos elementos. Y ya, o sea, usted sigue con lo de la aeronáutica, que, por ejemplo, sus antecedentes, igual como en el ejemplo de la tecnología y del megáfono y todo esto, empezaría en el siglo, bueno, si se quiere ir hasta el renacentismo, ya conocemos todos a Leonardo da Vinci con sus bocetos, que él estaba, pues, volar como las aves, ¿no? Mediante el uso de herramientas, tecnología, pues, que, por ejemplo, los aeroplanos. Pero no fue sino hasta el siglo XX, con los hermanos Wright en Norteamérica, en Estados Unidos, si no mal recuerdo, en las planicies, no sé si era Luisiana, se los debo, no me acuerdo, para qué les miento, pero sí fue en Estados Unidos, en la parte cercana al Atlántico. Y los hermanos Wright
ellos, pues fíjense, tenían un taller de bicicletas, pero claro que siguieron, fíjense, ellos siguieron el método científico porque estudiaron a Da Vinci, sus bocetos y todo lo que existía de información al respecto de los aeroplanos, y empezaron ellos a experimentar, a tener registros de sus hallazgos, lo que observaban, y posteriormente se fue perfeccionando el empleo del aeroplano hasta llegar al motorizado. Ya estalló la Primera Guerra Mundial en Europa, que Estados Unidos no quiso ingresar, pero que cuando se mandó el telegrama de Zimmerman, cuando nosotros aquí teníamos nuestra propia revuelta con la Revolución Mexicana, pero el telegrama de Zimmerman le decía que el Kaiser, es decir, Alemania, le ofrecía a México apoyo militar para reconquistar todo lo que nos habían quitado en la guerra México-Estados Unidos del siglo pasado, del siglo XIX, en 1848. Entonces Estados Unidos, como siempre muy digno, que son los héroes del mundo, que todo quieren salvar, pues se indignaron, les ardió, les dio prurito para no ser tan agresivo, les dio comezón en el yoyopo, ¿verdad? Entonces dijeron, ¿saben qué? Odiamos a los alemanes, vamos a entrar a la Primera Guerra Mundial porque hicieron esa tontería. Fue a propósito. Lo que querían hacer era simple y sencillamente los alemanes mantener alejados a los norteamericanos, bueno, nosotros también somos norteamericanos, a los estadounidenses, para que no ingresaran a la Primera Guerra Mundial, o sea, lo que se estaba desenvolviendo en Europa, con el eje central, con el austrohúngaro, etcétera, etcétera, ¿no? El caso es que los estadounidenses interceptan este telegrama que iba dirigido, pues aquí teníamos nuestro propio, obviamente no lo íbamos a hacer caso, teníamos nuestra propia revuelta, nuestra propia manera de ir de la revolución. Entonces, la inteligencia de los estadounidenses capta este mensaje enviado desde la embajada alemana aquí a México, y ojo que es verdad, búsquenlo así, el telegrama de Zimmerman. Y decía que Alemania apoyaba a México para que reconquistara la Alta California, lo que era Arizona, Nuevo México y Texas, que en un comienzo eran de México, pero con la guerra de Estados Unidos, pues obviamente se engulleron más de la mitad de todo ese territorio que nos pertenecía. Pues los apoyamos los alemanes a los mexicanos, ¿no? Los estadounidenses se enfurecieron, les digo, les dio prurito por allí, y entonces por esa razón también se quisieron meter a la Primera Guerra Mundial. Alemania resultó perdedora, le saquearon todo, llegó Hitler, que estaba muy en descontento con el Tratado de Versalles. Es como si aquí nosotros, o sea, es que se entiende, yo no justifico todo lo que pasó, pero es que fue un producto de las circunstancias, o sea, eso es innegable por donde le quieran ver. Entonces el pueblo alemán estaba completamente, estaba molesto por el resultado de la guerra, y volvieron entonces a armarse, y fue cuando la segunda etapa, algunos historiadores dicen es la misma guerra porque son los mismos beligerantes o las mismas potencias, nada más que en dos etapas diferentes, pero bueno, para facilitar su estudio decimos la Primera Guerra Mundial con el asesinato de Ferdinand en los Balcanes, y después en la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania invade Polonia, ¿no? Y ahí se comienza todo otra vez el desarreglo mundial. Pero bueno, tema de historia aparte, el caso es y todo esto salió por lo de la aeronáutica. Fíjese, y todo eso hasta lo podría mencionar como antecedentes en su tesina. Digo, no significa que lo vaya a hacer, solo le estoy dando recomendaciones. Entonces ya los aeroplanos eran motorizados, entonces, por ejemplo, la Luftwaffe, que era la fuerza élite aérea de los alemanes, de los nazis, estuvieron así de explotar totalmente y reventar a las fuerzas británicas, pero por no sé, no se les ocurrió seguir haciendo empuje para reventarlos totalmente, y le dieron tiempo a los británicos a que se recuperaran, y entonces la Real Fuerza Aérea Británica, pues entonces ya hizo sus contraataques, y bueno, es parte de la historia, ¿no? Pero la Luftwaffe siempre bombardeaba todo el tiempo a los británicos, y estaban a punto de quebrarlos, pero no sé por qué decidieron, de repente se empezó a deschavetar, o sea, hay muchos factores. Si les gusta la historia, les recomendaría que le dieran una checada a todo eso. Tenía un médico, no recuerdo el apellido de este médico, pero era un charlatán, era un farsante. Le inyectaba glucosa, le metía cocaína, lo volvió todo un adicto a, a Hitler. Entonces, claro que afectó sus capacidades mentales. Todos sus generales le decían, oye, no vayas a invadir Rusia en invierno, se nos está acercando el invierno. Fíjense, y esto no es ofensa ni nada, pero existe una lluvia otoñal en Rusia que se llama la Rasputiza, y ojo que es en serio, así se llama el término. La Rasputiza les cayó a los nazis, y sus generales les decían, tenemos que irnos para atrás, ya se nos está viniendo encima el invierno. Y pues Hitler decía, no, somos la raza aria, somos los más fregones, no nos pueden ganar. Pues el frío llegó, se exterminó a toda inclusive la división de Panzers, quedaron en el hielo. Así exactamente el mismo error que cometió Napoleón un siglo antes, o sea,
la arrogancia y la estupidez, imagínense nada más. Pero bueno, podemos discutir estos temas muchas horas, no es la intención, estábamos haciendo una recapitulación nada más de los temas que ustedes, si se sienten interesados, pueden revisar, pueden trabajarlos. Y, por ejemplo, ¿no? Lo que le decíamos a Giancarlo, en este caso, que de la aeronáutica, que los hermanos Wright, que el desencadenamiento de las guerras mundiales y que pues toda la tecnología que se utilizó de manera bélica para la destrucción de seres humanos, etcétera, etcétera, hasta la actualidad, que bueno, los utilizamos para fines más comerciales. Bueno, actualmente ya están más limitados por cuestión de la pandemia, estamos en contingencia, pero siguen habiendo vuelos comerciales, siguen existiendo reconocimientos, por ejemplo, cuando existen fenómenos troposféricos que analizan las ráfagas de viento, por ejemplo, en el ojo de los huracanes y cositas así, utilizamos la tecnología de una manera menos destructiva, al menos en cuestión de aeronáutica. Por ejemplo, los drones también todos los antecedentes de las naves tripuladas, pues llegar hasta los drones es toda una tecnología, un cambio radical, que siguen siendo aeronaves porque pues vuelan, hacen un footage, dicen los anglosajones, hacen un video de sus ambiente circundante, ustedes bueno, los que están pilotando la nave, pues ven ahí todo lo que el dron está viendo, etcétera, etcétera. Entonces pueden desarrollar el tema como ustedes gusten y quieran, que si para cuestiones bélicas, que si para investigación, que si para entretenimiento, que por los drones. Y fíjense, todo se originó a partir de una idea muy sencilla, que era la aeronáutica, incluso hasta llegar a los viajes espaciales, ¿no? Que por ejemplo, en la década del 60, la guerra que existía, la Guerra Fría entre la Unión Soviética, la extinta hoy Unión Soviética y los estadounidenses, que querían llegar precisamente a la superficie lunar. Entonces, para esto, pues hicieron todo una carrera para ver quién llegaba primero a la Luna. Pues llegaron primero los estadounidenses, pero el primer cosmonauta, eso sí, registrado en la historia, era ruso. Yuri Gagarin se llama, con el Sputnik, o más bien, perdón, el Sputnik fue el primer satélite y el primer cosmonauta de la historia de la humanidad fue Yuri Gagarin, que era ruso. Ya después los estadounidenses, como siempre quieren ser los que salvan el mundo y los que hacen todo, y bueno, ya los conocemos, no son nuestros vecinos. Llegaron primero bueno, ya ustedes desarrollan el tema como ustedes gusten y quieran y como nos lo quieran presentar. Ya partimos desde de los hermanos Wright hasta la Guerra Fría con los estadounidenses y la extinta hoy Unión Soviética. Y quién llegaría primero a la Luna, ya los viajes espaciales, la unidad internacional, ¿cómo se le llama? Estación Internacional, perdón, que está en órbita constante siempre todo el tiempo alrededor de nuestro planeta. Y todo eso tiene que ver con aeronáutica. Entonces, si se fijan, hicimos un recuento desde los antecedentes, cómo comenzó, inclusive desde el renacentismo. Por eso les decía, los espacios de la historia que ustedes quieran albergar en su investigación, porque obviamente tiene que tener relación, porque si hablamos de aeronáutica y después menciono, al menos que, por ejemplo, dinosaurios, y que tiene que ver una cosa con la otra. Lo que pasa es que existieron dinosaurios voladores, ejemplo, los pterodáctilos, que si algo tan grande podía mantenerse en el aire, pues los aviones también pueden, ¿no? O sea, digo, no sé, si lo relacionan, tiene sentido. Pero ahora sí, si nos vamos, por ejemplo, bacterias y aeronáutica, ¿qué tiene que ver eso? No, pues a menos que quieran hacer el recuento desde la historia de la vida de nuestro planeta, pues bueno, pero no es la intención, sino que se enfoquen es lo que les decía en el comienzo, delimiten su tema de investigación, porque entonces dejan abiertas muchas cosas en donde puede haber flaquezas y los pueden agarrar de allí. A ver, entonces si dices esto, ¿por qué no mencionas aquello? ¿Por qué no explicaste a qué es esta más? No sé, muchas cosas que puede haber, oquedades, cosas que no están inconclusas, es lo que se pretende evitar cuando delimitan ustedes su tema. Entonces ya, pues haciendo el recuento rápidamente para pasar a lo siguiente, que la aeronáutica, que el renacentismo, que los bocetos de Da Vinci, que los hermanos Wright, que las guerras mundiales, que la carrera para llegar a la luna entre los soviéticos y los estadounidenses, y que en la actualidad y los drones. Ahí están los antecedentes y ya, por ejemplo, ¿no? Si quieren seguir desarrollando, por ejemplo, la utilidad de los drones en la actualidad, que se utilizan para reconocimiento y rescate, que para patrullajes, etcétera, etcétera. Entonces, eso totalmente no tiene nada que ver con kinesiología, digo, estarán de acuerdo. Entonces, si ustedes desarrollan un tema de ese tipo, de esa índole, pero si lo quieren hacer relacionado con la kinesiología, entonces ahora sí pueden bonar perfectamente cuando ustedes ya quieran estar escribiendo, redactando o pensando en hacer una tesis. Para ahora sí, dirigirnos directamente a la pregunta de nuestro queridísimo Giancarlo, que nos dice, ¿puedo empezar de una vez una tesis? Pero por supuesto que es como si yo les dijera, ¿podrían cada uno de los presentes, incluyendo su servidor, comenzar a escribir un libro?
¿Qué les impide hacerlo? Nada. Las ganas de querer ponerse a La sentarse y mente. escribir. Falta de Ajá. imaginación. No, no, bueno, pero imagínense, hay ejercicios, digo, se los comparto por si ustedes, por ejemplo, ¿no? Los que escriben diarios, bueno, es que para mí es una bitácora, ¿no? Pero los que tienen bitácora, por ejemplo, yo tengo mis cactáceas, tengo un ajolotito, tengo camarones azules, entonces yo tengo registros de todos los acontecimientos que se me van manifestando. ¿Cuándo fue la última vez que regué a mis cactáceas? ¿Cuándo fue la última vez que hice cambio de agua en mis tanques? Todos esos son acontecimientos que yo voy registrando en bitácoras. Entonces voy practicando, voy escribiendo, voy haciendo anotaciones, observaciones, y eso les va generando una facilidad en cuanto al empleo de los términos y del lenguaje. Van conectando su área de Wernicke con el área de Broca. Digo, en neurología, en teoría, se supone que eso se lo están revisando. O sea, hace que estén... Bueno, es lo que les digo, mientras practique, eso también se le conoce como facilitación neural. O sea, nadie nace sabiendo de nada, tenemos que aprenderlo todo, desde cómo caminar, cómo erguirnos, cómo desplazarnos, conforme van aprendiendo, pues lo van haciendo en automático, o sea, ya no lo piensan, ni siquiera, por ejemplo, cuando deambulamos, que estamos pensando en algo y estamos caminando, no pensamos en el paso que estamos dando, simple y sencillamente caminamos en automático. Otro ejemplo que se podría, para que quede claro, los que manejan estándar, este tipo de vehículos que tienen que hacer cambios y demás, no me dejarán mentir, en un comienzo era súper estresante, porque tenías que pisar el clutch, meter la velocidad, sacarlo lentamente, a menos que le presionaras el acelerador para que no se te hiciera así. Y entonces te estresabas, porque, y también, por ejemplo, claro que nunca nos enseñaron en avenidas concurridas, porque imagínense que nos estuvieran pitando, pues te estresas y te alteras y ya no te concentras. Entonces empiezas en lugares que no estén tan transitados, empiezas a practicar el movimiento de meter primera, el segunda, el meter el clutch, el acelerador, clutch y freno, o dejarla en neutral y freno, etcétera. Digo, todo lo que lo manejen ya me entenderán. Y después, conforme lo van repitiendo, lo van practicando como cualquier cosa, cualquier disciplina, lo que ustedes quieran aprender, la repetición es sumamente importante y de diferentes maneras todavía mejor. Por eso lo de la estrategia pedagógica que yo les presento, bueno, en metodología tenemos que practicar lo que se está explicando, porque si solo se los digo es como el ejemplo de la melodía. Toco una pieza y órale, ya la escucharon, ya la aprendieron. Pues no, la tienen que practicar también ustedes para que les quede. Y mientras más la repitan, más les va a quedar aprendida en lo que le conocemos como la memoria muscular. ¿Por qué? Porque es la facilitación neural. Ahora, regresando al ejemplo de los que manejan estándar. Entonces, una vez que lo repitieron una y otra vez, posteriormente ya ni siquiera lo piensan, hasta pueden ir platicando con los copilotos o los pasajeros que vayan con ustedes como los conductores, y hasta ni se dan cuenta que están manejando, simple y sencillamente se fijan en sus alrededores, que no ven que si está en alto, que si vienen coches, que si van a dar vuelta, y lo hacen todo en automático. ¿Por qué? Porque ya hicieron una facilitación neural, sus neuronas se acostumbraron a hacer esos movimientos, todas esas acciones la aprendieron de la misma manera que cuando ustedes aprendieron a caminar, pues primero gatearon, se arrastraron como gusanos, empezaron a gatear y luego se pusieron erguidos, se pusieron en bipedestación y empezaron a caminar. Claro que se empezaron a caer muchísimas veces. No se cayeron a la primera ni a la... ¿Ves lo que le decía a nuestra compañerita? Creo que era Carla. Déjenme confirmar. Sí, que se sentía que ya estaba desfalleciendo. O sea, no se den por vencidos. Cuando ustedes eran infantes, se cayeron incontables veces y no pensaron y dijeron, ay, no sirvo para caminar, ya no le voy a intentar y así mejor me quedo y gateo para siempre, ¿no? Pues no, lo siguieron intentando hasta que lo dominaron. De la misma forma, yo creo que todos los presentes sabemos andar en bicicleta y si no, pues les recomendaría que se den sus trancazos. La verdad es que para yo no. que, pues le recomiendo que agarre una y se ponga a golpearse, o sea, porque se va a estar cayendo constantemente hasta que ya... De hecho, hace como un mes intenté y fracasé. Ah, pues acuérdese, cuando era infante también fracasó muchísimas veces y en todas esas veces se levantaba y volvía a intentarlo. Entonces, cuando uno aprende a andar en bicicleta, ya no se le olvida porque ahora sí la facilitación neural es de que, ya sé cómo me tengo la postura, el equilibrio que tengo que tener, pues para mantener las dos ruedas en movimiento. Es exactamente como todo se aprende, o sea, lo tienen que hacer, lo tienen que repetir y lo tienen que continuar haciendo hasta que ya prácticamente lo hagan en automático. Todo lo que ustedes quieran, incluido inclusive de su profesión, porque lo están revisando, están empapándose de los términos, de la terminología, la jerga, los conceptos y demás,
que prácticamente hasta lo sueñan, de que, sí, ya, que pues que las comunicaciones celulares, que si la anfiartrosis, que si no tiene movimiento, que si más o menos, como la columna vertebral, etcétera, etcétera. Y todo eso ya lo dominan, o en teoría debería de ser así, porque ya le han dedicado tiempo y lo siguen haciendo y lo seguirán, porque es algo que ustedes van a estar constantemente aplicando, que por ejemplo con los diagnósticos, las rehabilitaciones, las posturas, todo eso que tiene que ver precisamente con lo que es la kinesiología. Entonces, para terminar con, digo, nos extendimos un poquitín, pero yo creo que fue tiempo productivo para todo lo que se ha estado tocando, mencionando y explicando para nuestro estimadísimo Giancarlo. Sí, lo que les decía, no les impide absolutamente nada que lo intenten, que empiecen a hacer registros de que, ok, bueno, vamos a empezar con la tesina de metodología de la investigación, que es un trabajo que tenemos sí o sí que hacer, porque de ahí se va a obtener su calificación final. Entonces vayan adquiriendo, por ejemplo, no sé, vayan delimitando su tema, o vayan leyendo de varias cosas, o vayan viendo documentales. No sé, pues si tienen que ver con áreas de la salud, bueno, pues no sé, cirugías o rehabilitaciones o enfermedades o lo que ustedes gusten y quieran, o si tienen que ver con arte, con maneras de expresión de nuestras capacidades cognitivas. Por ejemplo, se los comparto, hay un elefantito, está en, no sé, en Asia, eso sí, sí me queda claro, no me acuerdo si en Borneo, en Vietnam, en Sri Lanka, en estos países de por allá. Pero son unos elefantitos que los enseñan a pintar. O sea, les dicen, mira, aquí tienes un lienzo, aquí están las pinturas. Ellos con la trompita, pues agarran el pincel y empiezan. De hecho, hay uno bastante interesante que pinta un elefante y lo hace muy bien. Dice, profe, a Ariadna se le fue la luz. No se preocupe, Giancarlo, ya nombramos lista de todas maneras. Entonces, ya les puse sus asistencias y no hay ningún problema. Digo, ya nos quedan como 10 minutitos antes de que ya los pueda dejar ir libres. Y nada más déjenme cerciorarme que efectivamente se guardaron las dos listas para... ¿Dónde están asistencias aquí? Sí, ok. No, no pasa nada, está bien. Entonces, para terminar con la respuesta, así es, estimadísimo, nunca bien ponderado, Giancarlo. Puede ir escribiendo su tesis de una vez, pero primero le recomendaría, acuérdense siempre la recomendación que no me voy a cansar de repetirles, mientras cumplan y completen lo que se les está solicitando, no nada más conmigo, sino en todas sus lecciones y con todos sus docentes, ya ustedes pueden añadir toda la información adicional que quieran. Entonces, mientras usted haga su tesina y después empiece a escribir su tesis, o si quiere escribir su tesina encaminándose a empezar una tesis, pues adelante, por supuesto que es lo recomendable, al contrario, los exhorto a que lo intenten de esa forma. Por eso la recomendación era que esté relacionado Ahora, si a lo mejor no es del todo directo, o sea, no sé, ortopédicos y kinesiología, pero a lo mejor les interesa porque tienen algún familiar, algún conocido y quieren saber un poco más, y ya pues las prótesis y todo lo que conocemos como lo orto, es decir, lo correcto, ortopedia, todas estas herramientas, esta tecnología adicional para las personas que presentan cierto tipo de características, se les aplica y mejora su calidad de vida. Entonces hacen ese recuento y no significa que sea directamente con la kinesiología, pero tiene un poco de relación. Entonces, esa información que ya la redactaron perfectamente bien, porque la estuvimos revisando, la estuvimos trabajando, se estuvo corrigiendo y demás, claro que por supuesto que posteriormente se lo pueden añadir como parte de su marco teórico o parte de información adicional de la tesis que es la que ya están trabajando, que la que ya están planeando desarrollar para posteriormente poderse titular en su profesión. Digo, es una recomendación, porque ya si se meten en astrofísica y otros temas que nada que ver, que están totalmente diametralmente opuestos, pues probablemente no les funcionará, pero sí la práctica de haber hecho como una tesina correctamente bien estructurada, bien trabajada con todos sus componentes, porque es exactamente lo mismo que una tesis, insisto con eso. La única diferencia, como se comentó al comienzo, bueno, la experimentación sí es laboriosa, les insisto, no es difícil para que no se queden con esa idea, porque depende de qué estemos trabajando. Simple y sencillamente hay que tener cuidado, o sea, hay que ser cuidadosos con lo que se hace, en el sentido de que para que no tener que volverlo a repetir, porque imagínense el tiempo que le pudieron haber invertido y que, sabes que no es válido porque no hiciste los triplicados. O sea, todas esas 3, 4, una semana completa de trabajo a la basura
pues evitarnos precisamente esos dolores de cabeza, porque tienen que volverlo a hacer de la forma correcta, que es lo que yo les estoy enseñando, para que entonces ahora sí, aunque no les haya dado el resultado esperado, sí lo pueden reportar porque es total y completamente válido. O sea, eso es lo importante del conocimiento, de la información, cómo se está manejando. Ah, mira, pues no se cumplió lo que se esperaba, la hipótesis formulada. No obstante, claro que funciona el resultado porque pues se hizo de la manera apropiada, correcta, como se tiene que hacer la ciencia, y eso se puede reportar y es totalmente válido. Ah, fíjate que no le hagas así porque no te va a salir, ya lo hice, mira, aquí están mis resultados. Ah, excelente. Qué bueno que revisé la literatura y me di cuenta, me enteré cómo no se debe de hacer este experimento, o más bien, cómo no se debe de dar el acercamiento a determinado experimento para que nos dé un tal resultado, porque si se hace así, no te va a dar. Ahí está el reporte, ahí alguien ya lo intentó y es válido, de hecho es importantísimo porque gracias a eso nos damos cuenta qué tenemos que modificar, qué tenemos que mejorar, qué tenemos que evitar para que ahora sí los resultados esperados se puedan llegar, se puedan obtener, se consigan y podamos concluir. Ah, en base a los experimentos realizados con estos factores, con todos estos componentes, de esta manera, con con sus triplicados, se puede concluir de manera eficiente y apropiada y verdadera que utilizar ungüentos con marihuana en las lesiones con pacientes, digo, es una tontería lo que digo, no digo, es burdo, neurológicos, aplicárselos durante 15 días, mejoran totalmente su salud, digo, por decir algo. Entonces, pero porque tienen los resultados que les respaldan lo que ustedes están manifestando, no porque se lo sacaron debajo de la manga y el truco de magia, ahí está, yo digo esto y así es, ¿no? Pues no, a menos que hayan, como en el caso de su tesina, que hayan revisado trabajos previos de otros investigadores, de otros autores y que concluyan en algo semejante, entonces sí, claro que se puede sacar el as de abajo de la manga. Fíjate que Jiménez Cervera dice esto, fíjate que Espinosa dice aquello, fíjate que Ramírez dice esto, y por lo consiguiente, por lo tanto, se concluye que sí ocurre, sucede de esta manera, como otros autores han verificado con sus experimentos, y en esta tesina también está de acuerdo con el resultado que ellos consiguieron, porque se revisó todos y cada uno de estos trabajos relacionados con este proyecto, con este título, con esta investigación, y por lo consiguiente, caemos en, es verdad. No es ningún falso negativo, ningún falso positivo, se ha confirmado, se ha comprobado y de todas las veces que se repite, todas llegan exactamente a la misma conclusión. Y bueno, es un ejemplo, ¿no? Nada más. Porque lo que ustedes están haciendo, lo que me interesa que practiquemos es el desarrollo de un review. Un review no es más que, como lo dice su verbo en inglés, es una revisión de lo que existe, de la información, del tema, de su interés, de lo que sea. Entonces ya consultan autores, consultan páginas, obviamente serias, no nada más el rincón del no sé qué, ¿no? Por eso les decía que se puede, pero que no sean la mayoría, que sea nada más ahí como de referencia una que otra y se acabó. Pero cuando se hace bien, apropiadamente, entonces ahora sí hacen su review. Ah, pues en este trabajo se va a discutir que las enfermedades más comunes respiratorias en el hemisferio occidental debido a, no sé, la polución de los gases de efecto invernadero por las industrias, por decir algo. Y de esa manera, todo lo que hayan publicado otros autores, otros investigadores y demás relacionados con el tema, fulano dice esto, fulanita dice aquello, perenganito esto, y por lo consiguiente hacemos una síntesis y concluimos que respirar smog te hace daño a los pulmones. Por ejemplo, de hecho, fíjense, y es serio, en Italia, donde empezaron con el despunte de los casos precisamente de contagio del COVID, le atribuían que todo era COVID, cuando en realidad era la mala calidad del aire que ellos estaban inhalando, que esto perjudicaba totalmente y sobre todo pues a los que se infectaban con el virus. Claro que era en concomitancia y pues les alteraba muchísimo la salud, pero no era la culpa únicamente del virus, sino de su calidad del aire todo contaminado. Pero bueno, punto y aparte, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. ¿Queda claro lo que hemos estado trabajando, lo que esperamos que ustedes desarrollen y trabajen con el caso de su tesina? Sí, profe. Sí, profe. ¿Todo bien? Bueno, muy bien, me da muchísimo gusto. Si no, de todas maneras, pues me lo hacen notar, lo señalamos y lo trabajamos en la próxima sesión, que sería el próximo lunes de la próxima semana. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por su participación, por su asistencia y por su paciencia. Y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho y hasta pronto. ¿Sale? Gracias, profe, igualmente.
Gracias, Gracias. profe. Muy bien. Hasta luego, Vale. cuídense. Hasta luego. Bye.